Bien, hoy vamos a hablar de la inviolabilidad del rey, tal y como se recoge en la Constitución y tal y como la han definido de un modo más nítido y desde mi punto de vista profundamente injusto y medieval PP y PSOE en la Ley Orgánica 3/2014, que fue la que reguló la abdicación del anterior jefe del Estado, de Juan Carlos I, para la entrada en la jefatura del Estado de su hijo Felipe. Bien, como sabéis, en los últimos días ha entrado digamos, en la actualidad la investigación que la Fiscalía va a realizar al anterior jefe del Estado, a Juan Carlos de Borbón, por el blanqueo de capitales que puede estar ligado a las posibles comisiones ilegales que cobró de empresarios saudíes en relación con el proyecto del AVE a la Meca. Bien, ¿qué es la inviolabilidad del rey? La inviolabilidad del rey está recogida en el artículo 56 de la Constitución. El artículo 56 dice que la persona del rey es inviolable y que no está sujeta a responsabilidad. Bien, son dos conceptos distintos. La no responsabilidad implica que el rey no será responsable de aquellos actos que ejerza como jefe del Estado y cuyo contenido material haya sido configurado por otras autoridades del Estado, otras instituciones del Estado, otros organismos. Por ejemplo, el rey firma una ley orgánica que ha aprobado el Congreso, bueno, que han aprobado las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Esa ley orgánica tiene un contenido en el que el rey no ha participado. Por tanto, si esa ley orgánica fuese atrozmente inconstitucional, vulnerase derechos fundamentales de un modo obsceno, una ley que dijese las personas de raza negra no pueden entrar en los establecimientos públicos y luego el Tribunal Constitucional la tumbase, el rey no sería responsable por haber firmado esa ley porque él ha firmado lo que le mandaban, que es además lo que la Constitución dice que tiene que hacer. Él realiza actos simbólicos y su capacidad de decisión es nula. Entonces la no responsabilidad implica eso. El rey no es responsable de esos actos porque aunque pone su firma, no ha participado en el contenido de lo que está firmando y por tanto no se le puede exigir responsabilidad. Entonces la no responsabilidad es lógica, sin perjuicio de que sea ilógico que estemos pagando decenas de millones de euros a una institución que se limita a firmar cosas que podría firmar el presidente del gobierno y todo seguiría funcionando igual. Pero bueno, como digo, esa es la no responsabilidad. Y luego viene la inviolabilidad. La inviolabilidad ha sido definida por la doctrina como digamos, la protección del rey frente a cualquier proceso judicial contra su persona. Mientras sea rey, no puede ser juzgado ni investigado, haya cometido el delito que haya cometido. Claro, nuestra constitución es muy genérica a este respecto. Simplemente dice que la persona del rey es inviolable. Otras constituciones, como la francesa, son mucho más concretas y dicen que el jefe del Estado es inviolable, que no puede ser objeto de investigación penal mientras sea jefe de Estado, pero que en cuanto deje de serlo, podrá ser objeto de tal investigación y que los plazos de prescripción del delito se paralizarán durante todo ese tiempo. Es decir, que no se va a librar por ser jefe de Estado 20 años y porque el delito prescriba a los 15, porque una vez que deje de serlo se le podrá investigar. Importante diferencia con la regulación española. Bien, como os he dicho, nuestra Constitución regula la inviolabilidad del rey de una forma muy parca, simplemente es inviolable, y claro, esto puede dar lugar a muchas interpretaciones. Está claro que mientras sea rey no se le puede juzgar, pero ¿y cuando deje de ser rey? Es obvio que sí se le va a poder juzgar por lo que haga cuando deje de ser rey, por los delitos que cometa después. Pero ¿qué pasa con los delitos que ha cometido siendo rey? Pues si están prescritos. Es obvio que no se le podrá juzgar, porque a diferencia de lo que pasa en Francia, no hay un precepto constitucional que diga que los plazos de prescripción se paralizan mientras el sujeto que ha cometido el delito siga siendo jefe de Estado, pero la gran duda está en los delitos que ha cometido siendo rey y que no están prescritos cuando abdica. Claro, desde mi punto de vista, el sentido común más elemental dice que debe ser juzgado por esos delitos. Porque si ya es arcaico, si ya es injusto, si ya es arbitrario, totalmente contrario a la igualdad entre los españoles, que haya un señor que pueda delinquir impunemente mientras dura su mandato
y que si el delito prescribe durante ese tiempo no se le pueda juzgar, resulta ya absolutamente demencial que, no siendo rey, siga siendo impune a la responsabilidad penal derivada de la comisión de ese delito por el hecho de que lo cometió siendo rey. Es decir, la inviolabilidad implica un paraguas que protege de la acción penal al sujeto que lo tiene. Pero cuando deja de tenerlo, cuando deja de ser jefe del Estado, ese paraguas desaparece y se tiene que enfrentar a los delitos que ha cometido, porque los ha cometido. Y entonces, como ya no hay ningún óbice para que pueda ser investigado, se le tiene que investigar y se le tiene que condenar si los ha cometido. Lo contrario implica meternos ya de lleno en la Edad Media y decir que como el rey ha sido tocado por la mano de Dios, no ya que sea inviolable, es que no puede cometer delitos, porque está por encima del común de los mortales y los delitos los cometen los plebeyos. El rey no puede cometer delitos. El rey tiene derecho a robar, tiene derecho a matar, tiene derecho a cometer cualquier tipo de atrocidad. Eso es demencia. Pues bien, PP y PSOE se pusieron de acuerdo para que esta interpretación imperase y para que Juan Carlos I pudiese ser impune, pudiese no ser juzgado en relación con los delitos cometidos mientras era rey. Como había duda interpretativa, cuando el rey abdicó y se aprobó la ley orgánica, no sé si era 4/2014 o 3/2014, la ley orgánica que regulaba la abdicación para que entrase el hijo en la jefatura del Estado, etc., se dice expresamente que el rey será inviolable en relación con los actos cometidos durante su reinado. Esto en principio parece muy raro. ¿Por qué meter ese párrafo? ¿Por qué establecer esa previsión? Como aquello de excusatio non petita, accusatio manifesta. Y es que por aquel entonces estaba de jefe del PSOE Rubalcaba, el presidente del gobierno Rajoy, y eran dos pájaros viejos que conocían muy bien la trayectoria del jefe del Estado y que no querían bajo ningún concepto que se le investigara por lo que había hecho mientras lo era y que no estaba prescrito. Rajoy ha habido muchas veces a Arabia Saudí con el rey, Rubalcaba también, en fin, son cosas que solamente se pueden entender si las pones en contexto y te das cuenta de que las vacas sagradas del país se conocen todas y se protegen todas. Aquello que llamaban el espíritu de la transición tiene un denominador común y ese denominador común es Filesa y los GAL en el caso del PSOE, la corrupción del 3% en Convergencia y Unión y el caso Bárcenas y la corrupción generalizada a nivel autonómico del PP. A diferencia de lo que pasó en otros países, en España no nos cargamos la dictadura, sino que pactamos una transformación de la dictadura. Y todo lo malo de la dictadura siguió ahí. La corrupción, el oscurantismo, la concepción de los españoles como menores de edad. Y todo eso provocó que los padres de la Constitución, los padres de la patria, pues dijesen, oye, bastante favor les hemos hecho con regalarles la democracia. Si nos cobramos el favor metiendo la mano en la caja, pues tampoco pasa nada. Y fue lo que pasó. Es decir, y la misma podredumbre que vemos en el 3%, que vemos el, en el caso Bárcenas, que vemos en Filesa, en el caso del PSOE, en el caso de los seres de Andalucía, la misma podredumbre es la que provocó que se aprobase esa ley orgánica que decía que el rey no podría ser juzgado por aquello que hizo siendo rey, que solamente podría ser juzgado por lo sucedido después. Por tanto, si la inviolabilidad ya es una institución arcaica, la interpretación de la inviolabilidad que hicieron Rubalcaba y Rajoy y que se pusieron de acuerdo para aprobarla es directamente medieval y muy sospechosa. Bien, la inviolabilidad del jefe del Estado se regula de forma muy distinta en los diversos países. Hay países donde el rey solamente es inviolable por lo que hace como jefe de Estado, es el equivalente a la no responsabilidad que tenemos en España. Hay países en los que el rey es inviolable mientras es rey, pero cuando deja de serlo, bueno, el rey o el jefe del Estado. Estamos hablando de jefatura del Estado, que puede ser jefe del Estado electo democráticamente o puede ser rey. Hay países donde el rey es, o el jefe del Estado es inviolable en relación con los actos que realiza cuando es jefe de Estado, como sucede en España, y hay países, la mayoría, en los que el jefe de Estado es violable
mientras es jefe de Estado, pero cuando deja de serlo se le puede juzgar también por los actos que cometió siendo jefe de Estado. Y en algunos países como Francia, además se establece constitucionalmente la prescripción, la paralización de la prescripción. Como usted no puede ser juzgado durante 10 años, que está ocupando la jefatura del Estado, esos 10 años se paraliza el plazo que hay para investigar el delito y se reanuda cuando usted deje de ser jefe de Estado. Eso es lógico. Eso evidentemente en España sería muy difícil aplicarlo. Bueno, se podría aplicar, lo que pasa es que tendría unas consecuencias prácticas mucho más limitadas a efectos de evitar la impunidad del jefe del Estado, porque como en España el jefe del Estado se puede tirar 40 años, porque si no abdica se puede morir en el cargo, porque tenemos una monarquía hereditaria, pues aunque se estableciese el sistema francés, eh, como no abdique no se le puede investigar. Eso sí, desde luego sería mejor que lo que tenemos ahora. Bien, desde mi punto de vista, ante todo, yo entiendo que la jefatura del Estado en España no es necesaria. Se dedica a realizar una serie de actos simbólicos que son totalmente innecesarios y que podrían ser asumidos perfectamente por el presidente del gobierno y por el ministro de Asuntos Exteriores, y nos ahorraríamos decenas de millones de euros todos los años, entre presupuesto de la Casa Real, actos oficiales, patrimonio nacional, etcétera, etcétera. Pero si se mantiene la jefatura del Estado, yo entiendo que es esencial privarle de inviolabilidad. Porque claro, los que defienden la inviolabilidad dicen, es que si no se mantuviera, el jefe del Estado podría perfectamente ser acusado falsamente, hacerse campañas terribles, malévolas, para dañar su imagen, o podría ser coaccionado para que ejerciese sus potestades en un determinado sentido, porque si no, le dirían, oye, o haces esto o te vamos a procesar falsamente. Ambos argumentos no tienen sentido. Las potestades del jefe del Estado son totalmente irrelevantes, las funciones del jefe del Estado son totalmente irrelevantes en comparación con las del presidente del gobierno, que ese sí que tiene un poder efectivo. El presidente del gobierno no es inviolable, por tanto es absurdo que el jefe del Estado sí lo sea. Y en relación con lo de las campañas para dañar la imagen, los españoles no somos ni menores de edad ni estúpidos. Es decir, si yo veo en prensa publicadas unas pruebas de que un señor ha cometido un delito y digo, ostras, es posible que lo haya cometido, y luego me dicen, no, no, es que no se lo puedo investigar, pues desde luego sospecho mucho de ese señor. Si por el contrario se le investiga y sale suelto, pues, y además no pasa una vez, sino varias, pues aparte de que a los que le han denunciado se les caerá el pelo por denuncia falsa, la población tendrá una mejor imagen de ese jefe del Estado que está siendo perseguido y que sistemáticamente sale a suelto. Entonces, ambos argumentos no se sostienen. Ambos argumentos parten de la premisa de que los españoles somos ganado y que no es de aplicación aquella frase de Franco de es que no se os puede dejar solos. Es decir, que somos gente a la que se puede manipular, engañar y que si no se enjuicia al jefe del Estado, pues ya vamos a asumir que es inocente, aunque haya indicios más que evidentes de que ha cometido un delito. Bien, realmente los que defienden, porque bueno, luego también está quien dice que es que claro, que para mantener la unidad del país es necesario establecer un referente firme, que esté por encima de cualquier cuestionamiento y que nos mantenga todos hermanados. Eso es lo más ridículo que se puede concebir. Es decir, vivimos en el siglo XXI. El jefe del Estado es un señor exactamente igual que yo, o que tú, o que cualquiera, ni más ni menos, que está ahí por ser hijo de quien es, que no tiene ninguna capacidad singularmente brillante, y eso se ve cuando se le oye hablar, pese a que le escribe los discursos, pero se ve cuando se le oye hablar. Y ese señor no puede ser símbolo de la unidad de nada. Es decir, el hecho de haber nacido hijo de otro no te convierte en símbolo de la unidad de nada. Eso es propio de la Edad Media, de cuando se entendía que el país era propiedad del rey y entonces el rey lo unificaba todo porque era el dueño de todas las almas del país. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y la unidad del país no se consigue estableciendo y poniendo sobre un pedestal a una vaca sagrada que en el fondo es un ciudadano más. La unidad del país se consigue demostrando que todos somos iguales ante la ley, demostrando que hay justicia social, que hay justicia fiscal, que hay independencia judicial, que los tribunales no son elegidos por los altos tribunales no son elegidos por los políticos, que si un señor comete un delito, sea quien sea, se le va a enjuiciar y no va a estar por encima de la ley,
En suma, que somos un Estado moderno. Los que dicen que quieren combatir el independentismo tienen ahí el antídoto perfecto. Crear un Estado donde merezca la pena estar. Y donde cuando en Cataluña Puyol y el PDeCAT y todos estos digan queremos la independencia porque España nos roba y porque tal, decirle, mira, no, este país, el gobierno central de este país está impoluto, no ha robado nada, está dedicando todo su poder, todas sus potestades, sus funciones, sus capacidades para establecer un país donde el ciudadano es el centro, mientras que vosotros tenéis un partido cuyo padrecito ha robado lo que no está escrito y donde hay una corrupción endémica considerable. Es decir, ese es el referente moral que puede mantener unido a un país. Es decir, oye, aquí merece la pena vivir, porque aquí tenemos una clase política que lucha por el pueblo, aquí tenemos una clase política que está al servicio de los ciudadanos, aquí los ciudadanos son protagonistas, pueden fiscalizar, pueden tener acceso a las cuentas públicas, pueden saber lo que hace cada representante político, pueden participar en política de forma directa, no votando una vez cada 4 años, sino promoviendo referéndum para que su voz sea escuchada cuando un asunto tenga la entidad suficiente y puedan recoger, por ejemplo, 500.000 firmas para que se celebre el referéndum. Un Estado moderno, con justicia social, donde el ciudadano sea el protagonista, transparente, abierto. Eso es lo que puede mantener unida a España. Y no mantener los viejos privilegios que puso Franco y que vienen de mucho más atrás que él, de las épocas más oscuras de este país. Bien, pues espero no haberme enrollado demasiado. Básicamente eso es lo que os quería comentar, que en España el rey no va a poder ser juzgado por aquellos delitos que cometió presuntamente mientras era jefe del Estado, solamente va a poder ser juzgado por los presuntos delitos cometidos una vez dejada la jefatura del Estado, pero eso no es porque lo diga la Constitución. Eso es porque Rubalcaba y Rajoy se pusieron de acuerdo para establecer una interpretación de la Constitución todavía más arcaica, medieval e injusta que la que podría deducirse de su tenor literal, de la mera enunciación de la inviolabilidad del rey, que cualquiera con sentido común y más en el siglo XXI puede entender que cuando deja de ser rey se le puede juzgar por todo aquello que no esté prescrito, aunque lo haya hecho siendo rey. Porque todos somos iguales ante la ley, todos cometemos delitos y por tanto todos podemos ser enjuiciados por esos delitos. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.